Buenas tardes, compañeros y profesora. La introducción al proyecto de las matrices y grafos. En el campo de la computación y las matemáticas discretas, las matrices y los grafos son herramientas fundamentales que permiten modelar y resolver problemas complejos en diversas áreas como la ingeniería, la informática, la biología y la economía y más. Las matrices son estructuras de datos bidimensionales que almacenan elementos en filas y columnas. En el contexto de los grafos, las matrices suelen utilizarse para representar relaciones entre los conjuntos, la matriz de adyacencia y la matriz indecencia. Son dos formas comunes de representar grafos mediante matrices. Matrices de adyacencia se utiliza para describir si son dos vértices de un grafo están conectados por una arista. Cada elemento de la matriz es binario 0 o 1, donde 1 indica la presencia de una arista entre dos nodos y cero su ausencia. Matriz de incidencia relaciona los vértices con las aristas, donde cada fila representa un vértice y cada columna una arista, mostrando que vértices están conectados por cada arista. Grafos. Los grafos son estructuras compuestas por nodos o vértices y conexiones entre ellos llamadas aristas. Son muy útiles para representar redes, como las de carreteras, internet, redes sociales o interacciones biológicas. Los grafos pueden clasificarse en grafos dirigidos, mejor conocidos como digrafos. Las conexiones entre los nodos tienen una dirección, es decir, las aristas indican un camino unidireccional entre dos vértices. Grafos no dirigidos. Las conexiones no tienen dirección, por lo que las aristas indican relaciones bidireccionales. Grafos ponderados. Además de las conexiones, cada arista tiene un peso asociado, lo que puede representar costos, distancias, tiempos, entre otras cosas más. Las aplicaciones en la vida real. Con las redes sociales podemos modelar las conexiones entre los usuarios. En las rutas de transporte nos funcionan para encontrar caminos más cortos entre ciudades o estaciones. Con los algoritmos de búsqueda podemos resolver problemas como el más corto camino o la máxima fluidez en redes. Y la teoría de grafos es los puntos importantes sobre la teoría de grafos, que es una rama de las matemáticas y en la informática estudia las relaciones entre los objetos a través de representaciones en forma de grafos. A continuación voy a nombrar unas áreas donde son utilizadas con los conceptos básicos. Grafo, un conjunto de nodos o vértices conectados por aristas o bordes. Un grafo se denota típicamente como G, V, E, donde V es el conjunto de vértices y E es el conjunto de las aristas. El vértice es en un nodo o un punto con el que el grafo puede representar cualquier entidad como una ciudad, una persona, entre otras cosas más. Arista es la conexión entre dos vértices, puede ser dirigidas o no dirigidas, según si indican una relación unidireccional o bidireccional entre los nodos. Los tipos de grafos: el grafo dirigido o digrafo, cada arista tiene una dirección, es decir, que conecta con un vértice, por ejemplo a un vértice B, es un sentido particular. Grafo no dirigido, las aristas no tienen dirección, simplemente conectan con los vértices. Los grafos ponderados, a cada arista se le asigna un peso o coste que puede representar distancias, tiempo, costo, etc. Grafo conexo es un grafo no dirigido, es conexo si existe un camino entre cada par de vértices. Grafo completo, un grafo en el que existe una arista directa entre cada par de vértices. Propiedades importantes. Grado de un vértice. El grado de un vértice es el número de aristas que lo tocan en los grafos dirigidos y se distinguen entre grados de entrada,
número de aristas que entran al vértice, grado de salida, número de aristas que salen del vértice, caminos y ciclos. El camino es la secuencia de vértices conectados por aristas y ciclo un camino que comienza y termina en el mismo vértice. Grafo bipartito, un grafo cuyos vértices se pueden dividir en dos conjuntos U y V, por ejemplo, y de tal forma que no hay aristas entre los vértices de un mismo conjunto. Árbol, un grafo conexo y acíclico sin ciclos. Es un tipo especial de grafo donde cualquier par de nodos está conectado por un único camino. Algoritmos clásicos de grafos. DFS. Un ejemplo, algoritmo de búsqueda en profundidad que explora lo más lejos posible a lo largo de una rama antes de retroceder. Algoritmo de Dijkstra. Encuentra el camino más corto desde un vértice inicial a todos los demás vértices en un grado ponderado. Algoritmo de Kruskal y Prim. Algoritmos que encuentran un árbol de expansión mínima y un subconjunto de aristas que conecta todos los vértices sin ciclos y con el menor peso total. Floyd-Warshall resuelve el problema de los caminos para que sean más cortos entre todos los pares de nodos en un grafo. Aplicaciones de teoría de grafos son utilizados en las redes sociales para modelar relaciones entre personas, en el internet para representar conexiones entre servidores o páginas web, en la biología para modelar redes neuronales, ecosistemas o interacciones entre bienes, en logística y transporte, encontrar rutas óptimas entre ciudades o puntos de distribución, en las telecomunicaciones para representar y optimizar redes de comunicación. Teoremas y conjeturas famosas. Teorema de los 4 colores establece que cualquier mapa plano puede colorearse con un máximo de 4 colores de forma que no hayan regiones adyacentes del mismo color. Problema del vendedor viajero, que es el encontrar el camino más corto que visita una serie de ciudades y regresa a la ciudad inicial. Y problema de los puentes de Königsberg, estudia la posibilidad de recorrer un conjunto de los puentes sin cruzar el mismo más de una vez, lo que llevó a la formalización de la teoría de grafos por Euler. Grafos planos embebidos. Un grafo plano es aquel que puede ser dibujado en un plano sin que sus aristas se crucen. Se dice que un grafo está embebido en un plano cuando tiene una representación sin intersecciones. La teoría de grafos es una herramienta poderosa que se usa en una amplia variedad de disciplinas. Sus estudios no solo permiten la resolución de problemas completos, sino que también ofrece perspectivas sobre la estructura adyacente de muchas redes y los tipos de sistemas. Esta imagen que tengo aquí es de un ejemplo que nosotros podemos ver de un grafo en la ingeniería en sistemas. Bueno, eso sería todo de mi parte y le doy el pase a mi compañero Jordi. Bueno, yo les voy a estar explicando lo que es la relación entre las matrices y los grafos. La matriz de adyacencia a un grafo y la matriz de incidencia a un grafo. Para empezar, supongo que más de uno tiene que haber visto este tipo de juegos en TikTok. Básicamente, estos juegos se hacen mediante un grafo. Cada punto de estos viene siendo un nodo y cada línea que los entrelaza o los une es una arista. Aquí tengo un grafo dirigido que viene siendo donde un nodo llega a otro y así. Puede llegar al mismo también, a lo que se le llamaría bucle. Y una arista dirigida es simplemente de un nodo a otro y la arista doblemente dirigida es cuando ellos dos se entrelazan. Para sacar la matriz de adyacencia o matriz adyacente a un grafo, lo que tenemos que hacer es acomodar los nodos
en columnas y filas. Entonces aquí vienen siendo las filas con sus respectivos nombres. Una disculpa ahí porque no sé dibujar muy bien con el mouse. Pero bueno, entonces esto lo que nos dice es, si A llega a X nodo, va a un 1. Si A no llega a X nodo, va a un 0. Entonces A llega a, no llegan porque no hay un bucle. A llega a B, entonces vemos que si va dirigida a B, entonces ponemos un 1. A llega a C, va dirigida a C, entonces ponemos un 1. Y A llega a D, como va dirigido hacia D, entonces ponemos un 1. Después seguimos con B. B llega a no, entonces ponemos un 0. B llega a B, vemos que de B sale un bucle que vuelve a él, entonces aquí viene siendo un 1 porque si llega al mismo. B llega a C, vemos que aquí está doblemente dirigida, pero que esta flecha nos indica que B está llegando a C, entonces ponemos un 1. B llega a D, está dirigido hacia D, entonces ponemos un 1. Entonces seguimos con C. C llega a no. Que hay una flecha, pero no hay una flecha que nos indique que está llegando de C a A. C llega a B. Entonces vemos que aquí esta flecha sí nos indica que está llegando a B. Entonces ponemos un 1. C llega a C. No hay ningún bucle, entonces 0. C llega a D. No está la flechita que nos indica eso, entonces 0. Vamos con D. D llega a no está doblemente dirigida, entonces ponemos un 0. Y D llega a B, no está doblemente dirigida tampoco, entonces un 0. D llega a C, aquí nos indica que sí, entonces ponemos un 1. Y D llega a D, no hay ningún bucle, entonces 0. De igual manera, de una matriz se puede hacer un grafo dirigido. Entonces es lo que les voy a mostrar. Entonces para esto tenemos que agarrar cada uno de estos, es un nodo. Entonces hacemos aquí un nodo A, un nodo B, un nodo C y un nodo D. Entonces A llega A, no hay bucles, entonces no. A llega a B, dice que sí, entonces hacemos su respectiva arista. A llega a C, también dice que sí, pues hacemos una arista. A llega a D, dice que también, entonces hacemos otra arista. Seguimos con B. B llega a A, sí, entonces esta arista corresponde a una arista doblemente dirigida. B llega a B, dice que no, entonces no hay bucle. B llega a C, dice que sí. B llega a D, dice que también. Seguimos con C. C llega a A, sí, entonces aquí doblemente dirigida también. C llega a B, dice que también. C llega a C, no hay bucles, entonces no. Y C llega a D, entonces marcamos. Dice que seguimos con la D. D llega a, sí, entonces marcamos aquí. D llega a B, dice que también. D llega a C, dice que también.
y tampoco tenemos bucle porque D y D no llegan. Entonces así nos quedaría el grafo. Para lo que es la matriz incidente, lo que tenemos que hacer es colocar en este lado los nodos y a cada arista nombrar. Entonces aquí yo la nombré como E, y lo que nos dice la matriz incidente es si la arista E1, por ejemplo, incide con A, entonces va un 1. Si la arista E1 no incide con A, entonces vamos a hacer. Entonces vamos a hacerla aquí. E1 incide en A. Vemos que aquí sí. Entonces ponemos un 1. E2 incide en A. Dice aquí que también, entonces ponemos un 1. E3 no incide en A. E4 tampoco incide en A. Y E5 tampoco incide con A. Entonces a estos tres le ponemos 0. Y seguimos con el siguiente nodo, que es B. Entonces E1 incide con B. Dice que no. Entonces ponemos un 0. E2 incide con B. Dice que tampoco porque es este. Entonces ponemos un 0. E3 incide con B. Dice que sí. Entonces ponemos un 1. E4 incide con B. Entonces ponemos un 1. Y E5 no incide con B. Entonces ponemos un 0. Y seguimos con el siguiente nodo, que es C. E1 incide con C. Dice que sí. Aquí. Entonces un 1. E2 incide con C. Dice que no. Entonces ponemos un 0. E3 incide con C. Dice que sí. Entonces ponemos un 1. E4 incide con C. Dice que no. Aquí está E4. Entonces ponemos un 0. E5 incide con C. Dice que sí. Aquí. Entonces ponemos un 1. Y seguimos con el siguiente nodo, que es D. E1 incide con D. Dice que no, entonces ponemos un 0. E2 incide con D. Dice que sí, entonces ponemos un 1. E3 incide con D. Dice que no, entonces ponemos un 0. E4 incide con D. Dice que sí, entonces ponemos un 1. Y si E5 incide con D, entonces ponemos un 1. Y así nos quedaría. ¿Cuál es la relación entre matrices y grafos? La relación entre matrices y grafos en la vida diaria. Las matrices y los grafos, aunque son estructuras matemáticas aparentemente diferentes, están estrechamente interconectados y tienen aplicaciones fundamentales en nuestro día a día. Los grafos representan conexiones entre entidades como personas, lugares o datos, mientras que las matrices permiten describir cuantitativamente esas conexiones. La representación matricial de grafos permite que sistemas complejos como redes sociales o mapas de ruta sean interpretados y manipulados matemáticamente, abriendo puertas a análisis y soluciones computacionales. Resumen de la interrelación entre grafos y matrices. Un grafo se puede representar mediante una matriz de adyacencia, donde cada elemento indique si hay una conexión directa entre dos nodos. Esto nos da una estructura fácilmente manejable para cálculos y análisis. Por ejemplo, en una red de transporte cada nodo podría ser una parada de autobús y la matriz de adyacencia indicaría las conexiones directas entre ellas. Este enfoque convierte el grafo en un formato que las computadoras puedan procesar y optimizar para resolver problemas de accesibilidad y costo. ¿Cuál sería la perspectiva del impacto tecnológico y ciencias? Las matrices y los grafos son la base de numerosos desarrollos tecnológicos y avances científicos en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. La organización de datos en redes permite que los modelos aprendan y detecten patrones en datos interconectados como el
comportamiento de usuarios en redes sociales o la interacción de proteínas en biología computacional. Ejemplo de matrices y grafos en el día a día. En tecnología, Google utiliza matrices y grafos en su famoso algoritmo de PageRank para analizar enlaces entre páginas web, determinando cuáles son más relevantes. De igual manera, en el diseño de rutas de transporte y red de telecomunicaciones, las matrices permiten simular y optimizar el flujo de información o de personas. Si llegaste hasta aquí, se le agradece que hayas visto el video. Y lo más que me queda por decirte es que buenos días, buenas tardes y buenas noches.